No toda la ansiedad llega con sirenas. A veces no trae humo ni carreras. Llega como una brisa tenue que no mueve las cortinas, pero se cuela por todas las rendijas. Uno hace su vida, trabaja, saluda, cocina, contesta mensajes, y por debajo, como el zumbido de un frigorífico por la noche, hay un murmullo constante. No asusta a nadie, pero no se calla. He visto ese murmullo en muchas cocinas, en salas de espera, en autobuses a primera hora, en almas que, desde fuera, parecen tranquilas. Por dentro, sin embargo, imaginan cosas que aún no han pasado, pérdidas, enfermedad, un error que se convertirá en desgracia, una palabra equivocada que no sabrán deshacer, un pasado que vuelve, un futuro que no perdona. No es un susto de golpe, es un hilo de inquietud que envuelve todo y no se rompe. Hay días en que no duele, solo está, como el peso de un abrigo ligero sobre los hombros. Te acostumbras a llevarlo. Otros días es más denso, la boca se seca, el estómago suena distinto, los dedos buscan algo que hacer, la mandíbula cierra demasiado, el pecho se encoge como si el aire hubiera encogido también. Nadie lo ve, no hay drama, no hay un motivo claro, pero el cuerpo lo sabe. Y con esa sensación suele llegar la vergüenza, porque la vida, a simple vista, está bien, nada está ardiendo, no hay un trueno sobre la casa. No sé por qué me siento así, se dice uno, y se mira en el espejo como si algo fuera a delatarse. Quizá estoy exagerando, quizá no tengo derecho a este nudo. Es una vergüenza silenciosa, porque no hay con qué justificarla, y aún así, pesa, es humano, mucho más humano de lo que parece. Hay una multitud de personas que camina por la calle con ese mismo hilo de inquietud anudado al bolsillo. Nadie lo saluda, nadie le cede el asiento, pero va con ellas. He conocido a quienes cuentan el pan de cada día y el saldo del teléfono como si contaran también los latidos, cuidando de que no falte ninguno. He visto a madres que revisan una y otra vez si el gas está cerrado, no por desconfianza, sino por amor. A jóvenes que repasan la conversación de la tarde hasta el último punto, como si cada sílaba tuviera consecuencias de largo plazo. A hombres que despiertan antes del amanecer y miran el techo sin buscar nada, esperando a que la luz haga menos grande la idea de un error que aún no existe. No hay locura aquí, no hay espectáculo. Es el intento viejo de la mente por proteger lo que ama. La mente hace planes, hace mapas y también hace sombras. Ensaya la pérdida con palabras y escenas. Cree que si se prepara lo suficiente, cuando llegue la piedra en el camino, dolerá menos. Es una guardiana que aprendió a ver peligros en todo y que confundió amor con vigilancia eterna. Detrás de muchos, y sí, hay un cariño que no sabe cómo descansar. La ansiedad que grita es como una tormenta eléctrica. La que susurra se parece más a una llovizna que dura horas. No empapa al principio, pero se mete en la ropa, en la piel, y la tarde se hace más fría. No tumba árboles, pero impide la siesta. Hacen falta años para reconocer que ese goteo cansa tanto como un temporal. Uno puede vivir así mucho tiempo, sin darse el permiso siquiera de llamarlo por su nombre, creyendo que es el precio de ser responsable, que es la cuota de la lucidez, que es lo que toca por haber querido algo de verdad. Hay quienes, de pequeños, conocieron casas donde la voz baja anunciaba peligro. Un gesto, apenas un roce, bastaba para saber que había tensión. Aprendieron a leer las grietas, a escuchar las respiraciones, a adelantarse al golpe. Con los años, esa antena siguió abierta. Aunque la vida cambiara, la antena no se apagó, solo cambió de estación, y a veces detecta señales en el silencio de un salón, en la lista del supermercado, en el sonido de una ambulancia a lo lejos. No siempre es exacta, pero no por eso deja de oír. Hay también un modo de ansiedad que se alimenta de los buenos momentos. Cuando la alegría se sienta a la mesa, el murmullo pregunta si no será mucho, si no vendrá de vuelta una factura, si no conviene preparar ya el alma para el golpe. Hay personas que, en medio de un abrazo, piensan en el día en que se separen, no porque no disfruten, sino porque el corazón, cuando conoce la pérdida, se vuelve prudente, a su manera. Y sin embargo, puedo decir que no estamos solos en esa prudencia. La conoció mi abuelo en tiempos de escasez.
La conoció una vecina que guardaba monedas en un vaso detrás del azúcar por si acaso. La conoció un pianista que tocaba por las noches y, al terminar, contaba las teclas con la mirada como si faltara alguna. La conocen los cuerpos que despiertan a las 3 de la mañana sin motivo. La conocen los ojos que se humedecen sin aviso. Es un hilo que cruza generaciones, países, idiomas. Es común como el pan del día. Y, a su manera, fiel. Está allí cuando nadie más se queda. El mundo no siempre sabe cómo mirar esto. Pide sonrisas, pide resultados, pide que el motor no se pare. Entonces uno aprende a esconder el ruido de fondo. Se hace experto. Estoy bien, se dice. Y no es mentira. Hay pan, hay salud, hay amigos. Y a la vez hay un pequeño teatro dentro que no cierra. Se ensayan catástrofes, se repiten escenas de despedida, se revisan mensajes enviados hace semanas. Se imagine un examen que no existe, un diagnóstico que no ha sido pronunciado, un adiós que tal vez nunca llegue. La mente cree que está entrenando, y en parte lo está. Pero la vida, cuando llega, llega igual de nueva. Con el tiempo, he visto que las preocupaciones, como las estaciones, tienen su ritmo propio. Vienen con el otoño, a veces, cuando se acorta la luz y las tardes se alargan por dentro. O con la primavera, cuando todo empieza, y eso también asusta. En el verano al mediodía, el murmullo baja, la piel se distrae con el calor. En invierno se esconde tras el aliento que empaña los cristales. Uno cree que manda en esas idas y vueltas. Luego descubre que en gran parte solo se aprende a convivir. Como quien aprende el mapa de un río. No lo mueve, pero sabe por dónde es más hondo. Me he sentado con personas que sienten esto mientras hacen cosas muy normales. Una mujer que dobla toallas con cuidado, borde con borde, y detrás de ese cuidado hay un deseo de orden contra el caos. Un conductor de autobús que revisa los espejos una vez más al llegar al final de la línea, no por protocolo sino por una inquietud antigua de no dejar a nadie atrás. Un joven que mira 3 veces la cerradura antes de dormir, como si su tacto pudiera sostener la casa hasta la mañana. Un profesor que repite la última frase del día en su cabeza, temiendo haber lastimado sin querer a alguien. Nada es extravagante. Todo es profundamente humano. El cuerpo, cuando vive con este susurro, encuentra su propio dialecto. El cuello que olvida bajar los hombros, la espalda que se tensa como un arco y luego, a ratos, se olvida de soltar. Las manos que aprenden a distraerse con pequeños rituales. El corazón que parece adelantarse medio segundo, como si quisiera ir a ver lo que viene. No siempre duele, pero rara vez está completamente quieto. El sueño llega, sí, pero como un invitado que mira el reloj. Se sienta, saluda, se levanta antes de tiempo. Se tiende a pensar que todo esto es un defecto, una falla del carácter, que la gente tranquila, la gente de anuncios y playas lisas, sí sabe vivir, y que uno, con su hilo de inquietud, valdrá menos. Los años me han enseñado que no es así, que hay dignidad en quien cuida incluso cuando no hace falta, que hay ternura en quien teme perder porque ama lo que tiene, que hay una especie de nobleza en pensar en consecuencias, aunque la mente se equivoque de alarma. Ninguna de esas cosas nos hace menos, nos hace humanos, nos recuerda que por dentro el mundo es frágil y que lo sabemos. Hay una trampa, sin embargo, en la que caemos con frecuencia, creer que ensayar el dolor disminuye su peso, que si imaginamos la noticia, la sacudida, el adiós, el corazón se acostumbra. Yo no he visto eso. Lo que he visto es que, cuando la vida golpea, lo hace a su manera, y cuando no golpea, los ensayos consumen la gasolina de la paz. El cuerpo no distingue siempre entre lo que vive y lo que imagina. Se prepara igual, se tensa igual, se cansa igual. Esto no es culpa de nadie, es la forma en que estamos hechos. Un organismo querido por la evolución que prefirió exagerar el peligro antes que llegar tarde. Vivimos con un sistema que quiere nuestro bien, pero que no sabe cuándo bajar la guardia. A veces, la mente se obsesiona con la idea de una señal, quiere leerlo todo, un silencio que se alarga y ya parece un mal presagio, una mancha en la camisa, y de pronto hay una cadena de significados, ninguna amable, un pitido del teléfono y el corazón se prepara para lo peor. Por eso,
en calles llenas de ruido, hay quien camina como si oyera un mensaje que los demás no oyen. No es que lo invente, es que la antena está abierta, recibe todo. Y todo puede ser importante cuando se mira con hambre de garantías. La vida, sin embargo, nunca firmó ese contrato de certeza. Lo sé hoy con una calma que no tuve antes. Lo sé porque pasó el tiempo, porque llegaron días que me asustaron y noches que pensé no pasar. Y aquí estoy, como muchos, un poco desgastado, un poco más sencillo, un poco menos dispuesto a creer en las promesas del control. He visto que la mayoría de las cosas que me preocupaban no sucedieron, y algunas que jamás imaginé sí, y en ambos casos, el mundo siguió. Hubo café al día siguiente. Hubo alguien que llamó sin motivo. Hubo una canción que sonó en un negocio y por unos segundos sanó más que cualquier idea. He visto que no adelantamos el reloj del dolor con nuestros cálculos. Lo único que adelantamos, a veces, es el cansancio. Decir esto no quita importancia a ese susurro, no lo calla, pero crea un poco de espacio, como abrir una ventana, 1 centímetro. Entra aire, no cambia la estación, pero ayuda a respirar sin sentir que la habitación es lo único que existe. Me he descubierto, con los años, hablándole a mi inquietud como se habla con una visita cansada. No la echo, no la aplaudo. La reconozco, sé por qué vino. Llega cuando algo me importa. Llega cuando hay amor, responsabilidad, memoria. Llega cuando he visto caer cosas que parecían firmes. Llega porque el mundo es incierto y yo quisiera que no lo fuera. Esa conversación no arregla nada, pero me devuelve un poco de dignidad. No soy solo un campo de batalla, soy también quien escucha. He visto también que el susurro cambia de disfraz según la etapa. En la juventud tiene el rostro de la posibilidad. Hay caminos, y cada camino es también una renuncia. El murmullo dice que uno podría arruinarlo todo con una sola elección. En la mitad de la vida, el susurro lleva las cuentas. Los padres que envejecen, los hijos que crecen, el cuerpo que pide nuevas reglas que uno no siempre entiende. Llegan los y sí, como pequeños contadores de agua, insistentemente. En la vejez, el susurro se vuelve un cronista. Recuerda nombres, mide fuerzas. Se sienta al borde de la cama y observa. No desaparece, pero baja la voz. Sabe que no todo depende de nadie. Sabe que el tiempo trae lo que trae, y que apresurarlo no lo hace mejor. No es raro que esta ansiedad silenciosa aparezca en los momentos más insólitos, en la fila del supermercado, con un paquete de arroz en la mano, en la ducha, cuando el agua cae y el sonido deja sola a la cabeza, en mitad de una película feliz. En un domingo por la tarde, esa hora sin apellido donde parece que el mundo se detiene y uno siente que debería estar en otro lugar siendo alguien más. Ninguno de esos escenarios es un error, son lugares donde el ruido de fuera baja y el murmullo se oye más claro. A veces no es que haya subido, es que la habitación se quedó en silencio. La espesura se siente también en el lenguaje. Algo va a pasar, dice uno sin saber qué. Tengo un presentimiento, aunque no haya datos. Eso no es magia. Es la suma de pequeñas percepciones que el cuerpo recoge y que la mente intenta organizar. Y muchas veces se equivoca. Lo hace con buena intención, como ese perro que ladra a cualquier sombra por si acaso. No le pedimos que deje de cuidarnos. Solo aprendemos a reconocer que su ladrido habla de él, no siempre del mundo. Nos recuerda que hay algo valioso dentro, no que la puerta esté a punto de abrirse. Hay, por debajo de esta ansiedad, un amor por la vida que no sabe cómo mostrarse sin miedo. Uno teme perder a quien ama porque lo ama. Teme enfermar porque adora moverse por su propia casa. Teme equivocarse porque sabe que de sus manos depende, a veces, el bienestar de alguien. Esa parte merece respeto. No necesita que la callemos a gritos, solo que la veamos y la nombremos sin humillarla. El miedo es parte del cariño. No todo, pero parte. En días complicados, el tamaño de lo invisible abruma. Se revisan fotos viejas como si fueran talismanes. Se recitan mentalmente los nombres de los que importan. Se buscan objetos que anclen. Una taza preferida, un olor. Uno mira por la ventana y piensa en lo que quedará cuando no estemos. Es humano, no es un error del sistema. Es un corazón mirando la fragilidad porque de algún modo le parece un acto de honestidad o de justicia.
Si estoy bien ahora, que al menos no me encuentre desprevenido cuando deje de estarlo, como si la sorpresa fuera lo más duro. Y a veces lo es. Otras veces, la falta de sorpresa no alivia tampoco. He aprendido a respetar esa parte de mí, no siempre, no de inmediato. Hay noches en que me canso de su insistencia, días en que quisiera tener un interruptor, pero después me acuerdo de aquellas veces en que el murmullo me hizo atar una cuerda con un nudo más firme, guardar un número de teléfono, prever un abrigo, y me sonrío un poco, sin concederle el mando. Ese es el equilibrio que con los años uno encuentra, a su manera, sin recetas. El murmullo no dirige la casa, tampoco es un ilegítimo. Es un habitante más, viene de una historia larga que se parece a la de millones. Lo más difícil de la ansiedad que no se ve es explicarla sin parecer derrotado. Quien la siente camina recto, cumple, escucha, se ríe y a la vez sospecha que todo es provisional. A veces no cuenta nada, para no cargar a los demás con lo que no se puede arreglar. A veces lo cuenta y recibe frases apuradas. No pienses en eso, estás bien, no pasa nada. Palabras con buena intención, pero que caen como gotas en la piedra. No cambian su forma, porque lo que buscamos no son soluciones. Buscamos comprensión. Que alguien diga, te entiendo, yo también, o que no diga nada, y se quede. Si pudiera transmitir algo después de muchos inviernos y veranos, sería esto. El susurro no te hace raro, te hace parte de una conversación antigua, sin nombre fijo. En las cartas de antes, en canciones de hace 100 años, ya estaba este hilo que tira. Te extraño, decían, sin saber cuándo volverían a verse. Tengo miedo, escribían, en diarios que nunca mostraron. El mundo ha cambiado muchas veces, ese latido. No, lo que cambia es nuestro modo de hacerle sitio. A algunos les ayuda a mover el cuerpo, a otros ordenar una estantería, a otros quedarse quietos un rato al lado de una luz. No porque eso sea la respuesta, sino porque el cuerpo, en su sabiduría simple, encuentra ritmos donde la cabeza se entrevera, y en el ritmo hay algo que calma. En mis días he encontrado cierto alivio en las pequeñas cosas que no le piden nada al futuro. Pelar una manzana, escuchar la lluvia sin buscarle mensajes, poner la mano en la mesa y sentir la madera. No son remedios, son anclas. Me recuerdan que hay un piso que sigue ahí, mientras la mente mira 10 pisos por encima. Me recuerdan que puedo estar en el mismo cuarto con mi miedo sin que uno de los dos tenga que salir huyendo. Son recordatorios, no logros, no se miden, no se presumen. También he visto que la vergüenza se disuelve un poco cuando se nombra lo que nos pasa con la naturalidad de quien dice que hoy llovió, no como confesión, como dato. Hay un murmullo conmigo, y así salgo a la calle. A veces basta una mirada conocida, un yo también, de alguien que no dramatiza. Un silencio compartido en un banco. Son formas pequeñas de humanidad. No cambian el clima, pero hacen menos duro el viento. Y sí, a pesar de todo, a ratos la ansiedad se levanta como una marea, tampoco pasa nada definitivo. Se remansa. No lo digo para consolar sin sustancia. Lo digo porque lo he visto. Porque lo has visto tú también. Quizá no le pusiste ese nombre, pero recuerdas días en que te parecía imposible cruzar la tarde. Y aquí estás, con esa tarde ya doblada y guardada en el cajón de cosas que pasaron, no sin rasguños, quizá con ojeras, pero con más experiencia. El tiempo no nos pide permiso para enseñarnos. A veces lo hace con paciencia, a veces a tirones. En ambos casos, seguimos, de la única forma que hay, un día detrás de otro, con todo lo que vivimos a cuestas, y a pesar de eso, ligeros por momentos, como si la gravedad nos diera tregua. Esta ansiedad suave suele traer compañía. Entra con ella una voz que critica. No estás siendo agradecido. Hay quienes están peor. Esa voz no conoce el matiz, confunde gratitud con silencio. La gratitud, cuando es auténtica, permite sentirlo todo. Agradecer no cancela el miedo, lo hace más honesto. Se puede amar la vida y temer la pérdida a la vez. Se puede reír y, por debajo, escuchar el murmullo. No es hipocresía, es la condición humana. Dos ríos corriendo juntos por un tiempo. A veces pienso que la ansiedad susurrante es como una vela encendida en pleno día. No ilumina,
no hace falta, y sin embargo está ahí. Nos recuerda que, si llega la tarde, habrá luz. Eso cree, eso desea. Su error es gastar cera cuando el sol aún calienta. No hay culpa en esa vela. Fue encendida con buena fe, en parte por nosotros, en parte por los que vinieron antes. Algún día la apagará el sueño, o la apagará una risa, o simplemente se quedará sincera. Mientras tanto, la vemos. No negamos su llama, y seguimos moviéndonos despacio por la habitación. No necesito, ni tú tampoco, convertir este murmullo en enemigo hasta vencerlo. No hace falta inventar una guerra para sentirnos valientes. Ya lo somos, sin ruido, al levantarnos y poner el café mientras el corazón corre un poco más de lo razonable. La valentía silenciosa de quienes, con miedo, llaman al médico, de quienes, con miedo, abren la puerta igual, de quienes, con miedo, vuelven a amar. Todo eso se hace sin bandas ni fotos, y sostiene más de lo que parece. A veces el susurro se calma al escuchar otras historias, no porque aprendamos una técnica, sino porque nos vemos reflejados. Recuerdo a un hombre que, después de retirar la mesa, siempre se quedaba un minuto con las manos en el mantel. Su mujer había estado enferma muchos años. Él temía que todo, incluso la mesa, se le cayera si se apuraba. Ese minuto era su manera de escuchar el ruido del mundo antes de volver a entrar en él. Recuerdo a una enfermera que al salir del hospital en la madrugada se sentaba en el bordillo a mirar pasar taxis. Pensaba en todos los «y sí» de sus pacientes. Los sentía suyos por unos instantes, los dejaba pasar con las luces. No lo llamó nunca terapia. Era lo que hacía. Le permitía caminar hasta la parada con menos peso. Historias así abundan. No son recetas, son vidas, y en ellas cabemos. La ansiedad silenciosa también aprende. Si le damos tiempo, aprende nuestros tonos. Entiende cuando escuchamos y cuando estamos muy cansados. Hay días en que grita más alto porque hace frío adentro. Otros en que se sienta en el suelo, mira el techo con nosotros y se cansa de inventar futuros. La mente no siempre necesita palabras. A veces le alcanza con saber que no la vamos a echar por vergüenza. La vergüenza, sí, tiende a hacer todo más difícil. Nos dice que sentir de más es un fallo. Pero si alguna enseñanza mereció la pena con los años, fue esta. Lo que sentimos no necesita permiso. Lo que hacemos con ello, eso ya es otra cosa. Y eso, también, llega con la práctica lenta de vivir. He visto cómo el tiempo vuelve más suaves ciertas aristas. Un miedo que antes abarcaba toda la tarde, hoy ocupa media hora. Un pensamiento que antes era un torbellino, hoy es una nubecita que pasa por la ventana. No porque nos hayamos vuelto fuertes de repente, porque la vida se hace, y nosotros con ella, y las partes se recolocan, se aflojan nudos que parecían parte del tejido, no siempre, no con todos, pero lo suficiente como para creer, con humildad, que hay algo en nosotros que sabe encontrar su peso y su voz, incluso cuando la ansiedad habla bajito y quiere que subamos el volumen. Quisiera, si me lo permites, compartir una idea sin intenciones de receta. Tal vez ese murmullo es también una forma de decir, me importa. Y aunque a veces moleste, aunque canse, aunque nos robe minutos de sueño, hay algo noble en esa insistencia. Claro que sería más cómodo vivir sin los «y sí», pero sin esa mirada al riesgo, algunos de nuestros cuidados no existirían. El mundo no necesita héroes invencibles, necesita personas que, aun con su pequeño ruido de fondo, tienden la cama, ponen la mesa, escuchan al otro con atención y vuelven una y otra vez a lo que aman. Esa insistencia cotidiana vale más que muchos discursos. La próxima vez que el murmullo llegue, quizá lo reconozcas como se reconoce a alguien que ya estuvo. Otra vez aquí, puedes pensar, sin ironía, no para darle la razón, no para debatir, solo para verlo. A veces, ese solo gesto rebaja un punto la exigencia. No es magia, es humanidad. Y si por dentro surge la vergüenza, recordarte que no estás rompiendo nada por sentir. No estás faltando a tu deber de estar bien. No hay tal deber. Hay, en cambio, un camino que se recorre con los pasos que se tienen. Unos días firmes, otros no, todos válidos.
Cuando el día pasa y llega la noche, el murmullo cambia de habitación. Se hace más claro cuando apagan los motores de la ciudad. Deja ver su textura. Hay quien escucha el reloj como si fuera un latido prestado. Hay quien abre una ventana, aunque haga frío, solo para que el aire recuerde que el mundo sigue. Hay quien enciende una luz baja en el pasillo, por si los pensamientos buscan salida. Esas pequeñas escenografías nocturnas no son caprichos, son compañías. No hacen desaparecer la ansiedad, pero le dan contornos, y lo que tiene contorno cansa menos. No tenemos prisa, no la necesitas. Lo que hoy no comprende del todo tu alma, quizá lo entienda mañana o dentro de 10 años. Hay tiempos largos, hay veranos y nieblas. Hay lluvias que duran una semana y luego dejan el cielo claro como una sábana tendida. En ese vaivén, el murmullo encontrará sus silencios, no para siempre, pero lo sabrá. Y tú, sin darte créditos, habrás cruzado otro tramo como los has cruzado todos, con modestia, con un poco de humor cuando se puede, con esa resistencia silenciosa que no necesita aplausos. Si estas palabras te hicieron compañía, puedes volver cuando quieras. No todo lo que tememos se vuelve realidad. No todo lo que imaginamos nos evita dolores. Sobre todo, no todo lo que nos preocupa define quiénes somos. Somos más que esa voz baja. Somos la mano que acaricia a un perro en la calle y se olvida un minuto. Somos la risa que sale de repente en una tienda al escuchar un chiste malo. Somos la mirada que se queda en un árbol sin motivo aparente. Somos la persona que, con el corazón acelerado, igual llama a su madre, prepara la merienda, va al trabajo, tiende la ropa. En esa suma de gestos sin épica, la vida encuentra su manera de sostenerse, y el murmullo, por muy tenaz que sea, aprende de nosotros tanto como nosotros de él. Tal vez, con los años, cuando recuerdes estos días, los veas como uno ve fotografías de una casa querida con grietas en la pared. No te detendrás en la grieta. Buscarás el jarrón, la luz en la mesa, la sombra del árbol afuera. Recordarás que había un sonido de fondo, sí, pero que también había sopa caliente, una voz al teléfono y una silla cómoda junto a la ventana, y que, entre el susurro y la quietud, lograste vivir. No como se vive en los anuncios, como vive la gente de verdad, con miedos que no hacen ruido, con esperanzas que no piden permiso, con un paso detrás de otro, y con algo que, a pesar de todo, se parece mucho a la paz. Una paz sin triunfos, sin titulares, una paz que cabe en la palma de la mano y que, cuando llega, no grita, solo se sienta, al fin, a nuestro lado, y nos deja respirar como quien vuelve de un viaje largo, con la certeza humilde de estar en casa.